Si conoces a un polaco en invierno, probablemente no te va a caer bien. Yo me sentía un poco agobiada con eso. Los colores. Me sentí como, wow, ya sé que me voy a enamorar de este lugar. Los dulces mexicanos son tramposos, picafresas. Uy. Uf. Magdalena Bembenek, una polaca enamorada de México. Hoy nos cuenta cómo se adaptó a su nueva vida y si realmente la cultura mexicana es tan diferente a la polaca. Tengo mis días polacos, me da mucha nostalgia, o sea, extraño mucho a mi país. ¿Qué le damos mi güerita y mi reina y mi princesa? Y yo, o sea, ¿qué? Me siento muy bien aquí, entre los mexicanos que me hacen sentir como en casa. Si un polaco me dice eso, yo me cago de risa, o sea, te digo, wow, ¿qué está pasando? No. Magdalena, ¿qué dirías tú que es el estereotipo más común sobre Polonia aquí en México? Que el invierno dura todo el año hace frío y está nevando, y que somos personas muy como distanciadas, como frías, como no tan sociables como los mexicanos, ¿sabes? Como más directos, más gruñones a lo mejor, que sí es verdad también, o sea, pero que no somos tan cálidos. Yo diría como, pues siendo vecinos, ¿no? Alemania, Dato Curioso y Polonia, pues somos vecinos. Yo perseveraría como en Europa, pues que tenemos cerca ahí, pues ustedes son mucho más cálidos que, por ejemplo, los alemanes. Eso, sí, no? sí, claro, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también es un proceso, que cuando conoces a un mexicano ya luego te saluda y son como más amables. Polacos tardan un poquito más para llegar a esa etapa, o sea, al principio somos como desconfiados un poco, fríos a lo mejor, pero luego ya cuando ganemos la confianza, pues ya somos mucho más cálidos, mucho más, o sea, te invitamos a la casa, igual tenemos un dicho como parecido, que mi casa es tu casa. ¿Cómo es? Invitado en casa, Dios en casa. Sacamos toda la comida, vodka, lo que tú quieras. O sea, somos muy buenos anfitriones. Eso sí nos une. Yo diría que sí, nuestras culturas polacos y mexicanos se parecen justo en eso. Hospitalarios. Exacto. Ajá, sí. Buen vodka. Pero que nos calienta en los inviernos fríos. Y sí, o sea, eso no es estereotipo. Los inviernos se ponen cabrones ahí. Pues lo que sí tengo que aclarar que tenemos 4 estaciones bien marcadas, o sea, la primavera es hermosa, todo florece, es muy bonito, luego verano que igual puede hacer muchísimo calor, como más de 30 grados, 31, 2, 3, luego el otoño que es hermoso, las hojas de colores, todavía hace calor, por ejemplo, en septiembre, y el invierno, pues sí está cabrón, o sea, sí está frío, pero no es todo el año, claro. O sea, empieza, por ejemplo, noviembre, diciembre, hasta marzo, abril a veces. Sí. Ándale. Sí. Sí, conozco eso. Como en marzo, todos los alemanes, como al primer rayito de sol que ven, no van así. Ajá, pero también tienen parques. 2 personalidades, ¿no crees? Que en invierno somos como más cerrados, Ándale. como osos, ¿no? Sí. Que solo queremos llegar a casa, dormir. Exacto, eso. Pero con primavera y los primeros rayos de sol que dijiste, nos despertamos, o sea, somos diferentes personas, como más amables. O sea, si conoces a un polaco o una polaca en invierno, probablemente no te va a caer bien. Pero durante el verano ya es otra cosa, o sea, somos mucho más, con mucha más energía. Cuando aquí dices a la gente, yo soy de Polonia, ¿cuáles son las primeras connotaciones que tienen? Por ejemplo, antes hablamos de uno, no sé, el polaco más famoso del mundo que todavía está vivo. Sí, Lewandowski, ajá. Robert Lewandowski, Szczęsny igual, claro. El Papa, Juan Pablo II, esos personajes. Y cuando les dices que, o sea, ¿qué dice la banda normalmente cuando te ven y hablan contigo? Como, ¿qué te atinan? Pues, ¿de dónde eres? ¿Qué suponen? La mayoría cree que pues, soy gringa, o soy de Rusia, de Ucrania, igual de Alemania, de Francia. Órale. Sí. ¿Y tú dices no? No, de Polonia. ¿Cómo se dice yo soy de Polonia en polaco? ¿Cómo sería? Jestem z Polski. ¿Cómo? Jestem Polski. Z Polski. Polski. Wow, es que ustedes también, esta cañón siento como los sonidos que sí, tienen, ¿no? Muchos consonantes. Sí. Ajá, por eso. Nosotros también, y ya se quejan el alemán, a ver cómo la van a llevar. Es que ustedes tienen palabras luego muy largas, sí. ¿no? Como combina varias palabras en una muy larga. Sí. Así hacemos esto. Cuando hacen brindis es Nazdrovie, ¿no? Sí, exacto, Nazdrovie. ¿Y cómo estás? Kaktila, ¿no? ¿O no? Es jak się masz. Jak się masz. Es por ruso, ¿eh? Es que yo estoy ya mezclando. Sí, es jak się masz. Jak się masz, dobrze. Sería. Dobrze, exacto. ¿Qué te trajo aquí a México?
Llegué primero por mi exnovio y luego me decidí quedar porque me gustó muchísimo la gente, la cultura, la comida, los paisajes, el mar, todo literal. No hay cosa que no me... O sea, bueno, poquitas cosas que no me gustan. Me siento muy bien aquí. Entre los mexicanos tengo varios amigos, amigas que me hacen sentir como en casa. Es mi primera casa fuera de Polonia, donde sí me siento como ese, sí es mi lugar. Órale. ¿Y a qué parte llegaste primero? Estado de México. Ok, ¿qué Sí. parte? Cerca de la ciudad, por Texcoco. Ok, Ujú. órale. que te conocemos bien los alrededores también. Ándale, Jess también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué fueron tus primeras impresiones? Luego me llegaron los colores, que las calles están llenas de vida, o sea, de colores, de comida, de música, toda la gente tan feliz, haciendo cosas, cocinando con música, hablando con la gente, con sonrisas, como las calles llenas de vida. Eso fue lo primero que vi cuando iba del aeropuerto en el coche. Y estaba viendo bajé el vidrio y estaba nomás así admirando las calles y viendo la gente y dije, wow, me encanta. Desde los primeros segundos me sentí como, wow, ya sé que me voy a enamorar de ese lugar, justo por esos ruidos y música y sonrisas y todo. Y el olor de la comida se me hizo como todo muy excepcional. Es que yo me acuerdo de algo parecido cuando fui con mi hermano por primera vez a México, como que se te quedó también igual como tú dices, como así de... ¿Qué onda, no? O sea, todo está muy colorido y Sí, como sí. caos. Y Exacto. creo que todos nos quedamos así como un poco. Hoy en día, tú eres profesora. Sí, doy clases de español y de inglés en línea. Ok. ¿Y das esto a, por ejemplo, polacos? Sí, Órale. sí, trabajo con polacos. Por eso, por la diferencia de horario, se complica un poco, pero trabajo en la mañana, me tengo que levantar temprano. Claro. ¿Cuántas horas son para allá? Como ahora en Polonia cambiaron Sí. el horario, ¿no? Eran 8 horas de diferencia, ahora son 7. Es que eso es un buen desmadre siempre, ¿no? Es que como ya ni se hace aquí también cambio de horario. Ya no, lo ya dejaron de ¿verdad? hacer creo que hace 2 o 3 años. Ok, o sea, siempre a la misma hora acá. Ajá, sí, Ok. sí. Es que eso confunde un buen, y ahí lo cañón es que ahora todavía oscurece más cañón, ¿no? Más temprano. Sí, exacto. O sea, en Alemania también tienen lo mismo, ¿no? De que en Sí. invierno se despiertan, no sé, a las 8 y ya, o sea, apenas sale el sol, luego vas a trabajar, regresas y ya está oscuro de nuevo. Es que eso me tocó, por ejemplo, en Berlín, y Ujú. luego hay unos vientos que vienen del este, Polonia está ahí justo al lado, no manches. O sea, sí, ahí ya pasé Sí te frío. congelas, ¿no? Ni me quiero imaginar. Eso sí, justo allá. aquí me gustó en México el calor. Es también engañoso un poco el clima, especialmente aquí en la Ciudad de Sí. México, porque durante el día amanece, está soleado y dices, ay, qué bonito, Ajá, 22, 3 grados, sales con tu t-shirt y shorts y estás a gusto, pero luego solo baja el sol y ya se suelta el frío, como Sí. de los 20 y tantos bajamos a 10, 9, así que yo tengo que salir siempre con mi chamarra. En Polonia cuando empieza el día, pues ya sabes que va a estar Ándale. fresco todo el tiempo, ¿no? Sí. Estás preparado. Por eso me preguntan, cuando me quejo, ay, qué frío, qué pinche frío. Ay, ¿no que eres polaca? ¿No que eres de Polonia? Ándale. Y yo, sí, pero ¿eso qué? O sea, cuando los mexicanos se quejan de calor, ay, qué calor, no sé qué, pues eres mexicano. ¿Y qué tiene que ver? Pues no me gusta el frío. ¿Otra vez te hiciste más friolenta acá? A lo mejor, a lo mejor. Yo noté lo mismo en mí, no manches. Ahora, es que también ahí siento como el tema de la ropa es diferente, ¿no? Por ejemplo, o sea, aplicar eso de capas, muchas capas, Sí, ¿no? sí. Y pues sí, o sea, ya estamos tan acostumbrados a que esté lloviendo, no sé, durante semanas o días, ¿no? Entonces, pues sí, pues te acomodas, ¿no? Sí. Y pones la ropa simplemente. Y no sé, como aquí siento como todo se revolvió y ahora... Ahora que vas a Alemania, que sufres el frío. Pues intento no ir en invierno. Es que no puedo vivir en invierno ahí. Es que la oscuridad también, si lo Eso sí piensas. te afecta mucho. A mí me gusta por la Navidad, para pasar la Bueno, Navidad sí. con mi familia. Eso sí extraño. Estoy todo el año feliz aquí, pero cuando llega el diciembre y ponen los adornos de Navidad y todo, ay, me da mucha nostalgia. O sea, extraño mucho a mi país.
¿Cómo es la Navidad en Polonia comparado en México? Como, ¿qué similitudes y diferencias hay? Lo celebramos 3 días, 24, 5 y 6 Ok. también. Ajá, es nosotros también. Ajá, exacto. Tenemos mucha comida. Aquí vi que es antes que nada como entradas, luego plato principal, como algo de carne. Ah, en Polonia no comemos carne. El 24 es solo Ok. pescado, sopas, ensaladas, luego 25 y 6 carne, pero es muchísima comida porque la tradición dice que tenemos que tener el 24 12 platos, 12 Órale. platos diferentes. Entonces, bueno, unos sí lo hacen, otros no, pero en mi familia, cuando nos juntamos todos, sí tenemos 12 platos diferentes. Así que es muchísima comida. Y luego el 25 mucha carne y el 26 también. Y postres y frutas, o sea, todo, muchísima comida. Aquí como que no... Bueno, sí te llenas también, pero no hay tanta variedad. En Polonia hay muchísimas cosas y pues no comemos carne el 24, así que me sorprendí. Dije, uy, bueno, no sé, sí, lo voy a probar, está bien. Y tenemos una bonita tradición de dejar un asiento vacío para alguien inesperado. Dejamos el asiento, el plato, cubiertos para alguien pues en necesidad, alguien, alguna persona sin hogar, que si alguien toca tu puerta el 24, pues que siempre tenga lugar en la casa de ¿Y, cualquier polaco. y pasa eso? No pasa, pero al menos la gente sabe que, o sea, a mi casa nunca nadie tocó. A lo Ok. mejor Ajá. tenemos que hacer una encuesta y nos van a decir que sí les pasó. Pero al menos puedes estar seguro de que si estás en Polonia esos Claro. días, no Nadie- tienes familia, amigos, no tienes dónde ir, todos te van a recibir Oh, seguro. eso está bien bonito. Sí. De que siempre hay uno libre, pues. ¿Sabes el origen de esa tradición? Porque está... No, la Pues, verdad no, siempre nomás así lo hemos hecho. qué bonito. ¿Cuándo llegan los regalos allá? El 24 Ajá, también. en la Ajá. noche. Sí, 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 Ándale. exacto. Aquí más por Reyes Magos, ¿no? Allá. Pues depende también. Igual van a también escríbenlo en los comentarios porque yo me he percatado de que depende mucho entre regiones y familias y tradiciones, ¿no? Ajá, sí, bueno, O sea, sí, hay, sí, hay es gente cierto. como 24, luego unos pocos 25 y a los otros como que más pesado justo como dices, el Ajá. Día de Reyes. Sí. Comenten abajo, ¿qué día sacan los regalos chidos? Oye, ¿cómo lo llevas con las modalidades mexicanas? Bueno, al principio me costó bastante porque yo antes de venir aquí ya había estudiado filología española, así que ya hablaba español, pero de España, así que todos los coloquialismos, groserías, todo eso lo llevaba de España, hasta el acento y tal. Hostia, o sea. Exacto. Pero llegué aquí y dije, no, me tengo que cambiar, me tengo que acostumbrar más a cómo hablan aquí en México para sentirme como más como parte de su comunidad, que pertenezco aquí. Así que sí me esforcé mucho en el acento y las palabras y todo, pero al principio sí me costaba porque usaban esa palabra güey. Y cuando estuvimos hablando con mis amigos y hablaban no sé qué, güey, y algo, y fuimos con ese güey, y yo estaba pensando, ¿quién es ese güey? O sea, tiene que ser alguien famoso, algún amigo chingón, que todos hablan de él. Ese Porque, güey. ¿quién es ese güey? Ya quiero conocer a ese güey. El máximo, güey. Pensé que era un nombre. Pensé que era un nombre, o sea, todos hablaban de ese güey. O sea, sí, varias cositas. Porque idioma es una cosa, sí tenía base y todo, pero sí es muy diferente. Y también dependiendo de la región y acentos y todo, sí me costó un poco acostumbrarme. Pero pues sí, ahora sí, me gusta mucho. ¿Cuál es tu palabra favorita ahora en español mexicano? Me encanta la palabra apapachar. Ay, sí. Sí, el abrazo del alma, o sea, es Sí, hermoso. se ve muy bonito. apapachar. Sí, apapachar. Ujú, sí, muy bonito. Eso también solo lo he escuchado acá en México, la neta. Apapachar. Probablemente tendrá origen, ¿no? De otro Pues idioma. es de náhuatl, yo creo. ¿Sí? Ujú. Órale. O sea, me gustan mucho las groserías porque se me hacen muy jugosas. O sea, siento que puedo expresar mucho con una grosería A mexicana. ver, di una. Pues tu no favorita. sé. Ah, no, Que sin- no sin que puedo, nos no puedo porque desmonetice. vas a tener No, que no pasa poner nada. pi. No. Pero a ver, lo vamos a dejar en tu juicio, que sea una grosería, pero no tan fuerte. O sea, que no nos desmoneticen el video. Ah, bueno, a ver, me van a ver mis estudiantes. Si no, te voy a van mandar decir una qué queja. grosera. No, o sea, pero por ejemplo, con un decir, no sé, tu madre, es como, es tan jugoso que dices, wow, ok, ya me desestresé con decir eso. Ajá. Sí, es verdad. Hay mucha variedad, ¿no? O sea, solo Exacto, son infinitas las combinaciones. Me gusta, me gusta mucho. cuando era estudiante de intercambio, un regalo muy popular era siempre el chingonario. Era como un diccionario que explicaba un poco con humor
todas las variaciones, Perdón, me da mucha risa. las palabras de este, o sea, de chin, ¿no? Ah, sí, Chingón, sí. chingo, Sí. etcétera. Son muchísimas variedades, sí. Y está bien loco, ¿no? Como que siempre vuelve a aparecer porque hace poco leí, dato curioso, banda, a ver si ustedes sabían por ejemplo, chingón, como llega supuestamente de la Revolución Mexicana porque traen ahí como una metralleta que decía algo de, no sé, nombre de la marca, Machine Gun, ¿no? Entonces el güey que traía el Machine Gun era el chingón, pues. No, wow. Según lo que yo leí ahí en Instagram. Tiene sentido, quién sabe. Pero está loco, ¿no? Pero luego también como un chingo, justo la grosería que acabas de decir tú. Y pues, justo al parecer llenaron todo un libro con esto. ¿A ti no te tocó ese libro, el chingonario? No, pero lo necesito. Lo necesito en mi librería en casa. Órale. Y bueno, ese podcast se llama Choque Cultural, ¿no? Nos has compartido algunas experiencias bonitas que has tenido acá. Bueno, choque cultural también puede ser positivo, pero algo que dices que esto me sorprendió por completo, hasta tal vez me sacó un poco de onda. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Porque, a ver, tengo que medir. Con confianza. Sí, son varias cosas, varias cosas que sí me sorprendieron mucho. Por ejemplo, antes que nada el contacto físico, ¿no? Que en Polonia somos más distanciados. Si yo no conozco a una persona, ¿cómo te voy a saludar? Así, ¿no? Con un handshake y ya. Y aquí con abrazos y besos, y al principio me agobió un poco eso, porque, ay, respeta mi espacio personal, ¿no? No te me acerques tanto, no somos amigos. Claro. Y luego cada vez en cada fiesta, en cada ocasión, 2 besos y abrazo, para mí era demasiado, o sea, no sé, yo me sentía un poco agobiada con eso, porque mi modo de saludar es, hola, ya llegué, hola a todos, 50 personas, no voy a dar un beso a cada uno, ¿no? Sí. Pero aquí sí son mucho más de contacto físico. Ya me acostumbré, pero al principio fue como, ¡ay! No te me acerques. Otras cosas, por ejemplo, ahorita, o sea, ¿qué todo pasa ahorita? Seguro a ti también pasó eso, ¿no? Sí. Que quedamos, bueno, ¿cuándo nos vemos? Ahorita. ¿Y cuándo lo haces? Ahorita. Y yo, ¿cuándo? O sea, ¿ahora, en 5 minutos, en 5 años o nunca? Necesito saber cuándo. La impuntualidad igual también, ¿no? Que quedamos a las 3 y llegan a las 4 o 5, no, a las 4 se pueden a duchar, luego llegan. Apenas saliendo. Porque me imagino que en Alemania también son muy puntuales, ¿no? Pues depende, sí, o sea, en general la cultura sí es muy puntual, pero sí hay individuales que sí se escapan un poco del sistema. Yo aquí me volví más puntual en México. ¿Más puntual en más México? Puntual, sí. No, pues no, yo ya me volví más mexicana. Ahorita voy. Es que... Sí, llegaste hoy a las 7:15, pero teníamos agendado para las 3, ¿no? Para 6, dije 6:30, 7. 6:30, 7. Entonces, ¿tú dirías, en general, los polacos son... más puntuales? ¿Son puntuales? Ajá, sí, ajá, mucho más. ¿Qué otro aspecto, por ejemplo, aparte de lo que también ya mencionaste de estar un poco más cerrado, ¿no? ¿Qué otro aspecto hay en la cultura polaca que tal vez no existe en la mexicana o viceversa? Somos diferentes en general. Yo diría que los mexicanos son mucho más que, aunque seas desconocido, te ayudan, son mucho más amables. Polacos tenemos que ganar esa confianza al principio, ¿no? Como te comenté al principio, que sí también somos muy amables y muy buenos anfitriones y todo, pero tardamos un poquito más en ganar esa confianza. Y los mexicanos, yo diría que saben apreciar el momento, las pequeñas cosas. Por ejemplo, no sé, cuando van a trabajar, por ejemplo, los obreros, siempre con su bocina, con su cumbia, y como, aunque estén trabajando duro, pero saben como divertirse y platicar y chismear y hacer bromas y escuchar música, como encontrarle siempre el lado positivo de la vida, ¿sabes? En Polonia somos como un poco más pesimistas, algo así, y en México siempre buscan cómo verle el lado positivo, cómo apreciar cosas pequeñas, de los detalles así bonitos de la vida. Eso es algo que aprendí yo aquí. Vale. Lo tenía un poco antes porque sí, yo creo que nací en el lado equivocado del océano, porque me siento más latina ya, pero como eso de apreciar los momentos, compartir tiempo con amigos, con familia, que es lo más importante, y sí divertirse. Eso es lo que acabas de mencionar, de que dicen muchos, o sea, incluso yo, de que
sentimos que nacimos en un lado equivocado, pues. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez? Tal vez incluso estando en Polonia que naciste en el lado equivocado. Primero me pasó en España, porque allá Ujú. también son como más sociables, más salen de fiesta, más, no sé, no son tan cerrados. Y Ujú. allá sí sentí como más, wow, aquí pertenezco también. O sea, tengo mis días polacos, eso es también interesante porque a veces depende cómo amanezco. Si amanezco como, no sé, un poquito más triste, un poquito ya antisocial, que no tengo ganas de hablar con nadie ni ver a nadie, pues sí, a veces amanezco como polaca, pero no, en general ya me siento como mucho más. Sí. Me pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Es como a veces tengo el sistema operativo como más alemán, ¿no? Ajá, Y ya, sí. otros como más relax. Mencionaste que antes habías estado en España. ¿Qué hiciste allá? Fui a hacer un intercambio, Ah, qué chido. Erasmus. Erasmus. Sí, exacto, Yo ajá, también hice eso. Erasmus. Sí, estudié allá medio año en Me- Andalucía, hermoso, me gustó. Wow, uno de los mejores recuerdos de mi vida. Sí, es que Andalucía también es muy especial dentro de España, pues, ¿no? No sé, ¿cómo tú describirías aquí a la comunidad que mayormente son de México, Estados Unidos, Canadá? ¿Cómo le describirías cómo es la mentalidad en Andalucía, en el sur de España? Que no tienen prisa para nada, o sea, La tampoco. siesta Yo también. llegué, sí, a la siesta, la horrible siesta, que llegaba a comer y todo cerrado, yo con hambre, paseando por las calles con el calor y hambre, o sea, sí, es la siesta. Pero sí, también la impuntualidad. Empezaba las clases a las 8, el profesor llegaba a las 8:40, prendía su cigarro, iba por su café. Todos tienen tiempo para tomar un café en la calle, que también me gustó porque al final de eso se trata la vida, o sea, disfrutar, salir. Tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, pero hay que meterle un poquito más de, no sé, de placer, de Ujú. diversión. Y si tengo 15 minutos para tomar un café, perfecto, y luego ya empiezo mejor mi día. Eso aprendí también allá, como en España. A mí fue como wow. O sea, Ujú. de cuando uno primero sale de su círculo, ¿no? Como de la, pues sí, como cultura en la que uno crece y ve esto, ¿no? O el simple hecho de que haya mesas en un centro de una ciudad fuera y la gente se está tomando ahí un vinito, ¿no? Ujú, sí, 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 exacto. Que Es un pasan vicio, ¿no? mucho tiempo afuera, en los bares, en los restaurantes, las familias, amigos, la gente mayor también. O Mm. sea, sales a la calle a las 8, 9, 10 de la noche y está lleno de vida, de gente. Sí, se saben divertir mucho. ¿Cuánto has viajado aquí dentro de México? ¿Cuánto? Ajá. Pues no tanto como quisiera conocer todo el país, pero fui a Oaxaca, que me gustó mucho la ciudad, Puerto Escondido, Guanajuato, hermoso, hermosísimo, una de mis ciudades favoritas, diría Guanajuato. Pues Riviera Maya, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, hermoso, que saludo a mis amigos que viven allá. ¿Qué más? Chichén Itzá. Ah, Pirámides de Teotihuacán, que igual, wow, hermosos. No sé, ya no me Pues ya acuerdo. bastante, ¿no? Pueblos mágicos, Claro. Tasco, San Miguel de Allende, los que están por aquí cerca, que ya se me olvidaron. Peña de Bernal, cerca de Querétaro, Querétaro también. O sea, sí, me faltó la parte del norte, que también Ajá. me gustaría visitar, Baja California también. Uy, es una chulada. Sí, sí Eso es quisiera. otra, o sea, yo ya lo he dicho tantas veces acá, pero wow, es otro como nivel desbloqueado. Como siento como, wow, wow, ¿Sí viste las ballenas? Sí, Ay, qué hermoso. sí. Hay un montón de fauna allá, pero lo que a mí más me fascinó, por ejemplo, en la Baja, es esa fusión entre desierto y como el mar. Wow, Y sí. tienes como, bueno, al lado La Paz, básicamente el mar de Cortés, ¿no? Es pues, del Golfo de California también se dice, ¿no? Es como un pequeño acuario, no, es como colores como en el Caribe y ves, es como surreal. Wow, qué Sí, hermoso. Sí, quisiera ir algún día. órale. ¿Ya te han visitado ahí, aquí, como amigos o No, no familiares? me han visitado y tomo mi tiempo para quejarme públicamente que no me han Ándale. visitado. A lo mejor yo voy con demasiada frecuencia, aunque creo que una vez al año no, se les complica a todos. Mis hermanos tienen sus hijos chiquitos, mis papás pues tienen miedo a volar tantas horas, así que sí, pues igual es un viaje largo. Mm. Y no tan barato,
Por eso yo intento ir al menos una vez al año. Este año sí voy a poder ir dos veces porque los extraño igual mucho. Para mí es más fácil ir y a ver a toda mi familia. Y siempre Claro. aprovecho y me quedo un mes o 2 meses si puedo también Órale. para estar con ellos, sí. ¿Te has topado con mexicanos que han vivido o quieren vivir en Polonia? Sí, sí, y la verdad me sorprende porque sí muchos. En Polonia sí conozco a varios mexicanos que viven allá y les gusta, les encanta mi país, la comida y la cultura y todo, hasta el clima. Pero cada vez conozco más gente que sí, o han viajado, o quieren, o tienen amigos, o acaban de regresar de su viaje a Polonia, cada vez más. Y sí, siempre tienen sus opiniones muy positivas de Polonia, que sí les gustó. Y a mí me encanta escuchar eso, o sea, me siento como muy orgullosa, sí, Órale. que los recibimos muy bien en mi país. Son En sus- bienvenidos. En sus anécdotas, ¿qué destacan ellos, los mexicanos? Que les caen bien los polacos, que los llevan de fiesta, que son también buenos amigos. La arquitectura de las ciudades en Polonia, porque muchos van a Cracovia, que también es, wow, hermosa. Varsovia, Gdańsk, que también es una ciudad muy bonita y tiene la playa. Eso sí, sí les gusta. Algunos también la comida, pero mexicanos son muy enamorados de su comida, así que algo más les encante es ya difícil, pero sí les gusta. Pero sí, la gente y la arquitectura, que es muy verde, muy seguro, eso sí, sí, lo destacan mucho, que es un país muy seguro, que puedes ir de fiesta donde sea y regresar y no preocuparte. Y que es bastante barato, comparado con México, sí, sí, sí es un poco más barato. Varias cosas, o sea, difieren, pero por ejemplo el súper, el transporte, sí, sí, sí les gusta bastante. Órale. ¿Una chela a cuánto sale ahí? ¿Una? No sé, en Varsovia, por ejemplo. ¿Algún antro? O sea, no sé. En un barcito. En un digamos. bar. Un, Ah, un medio litro. es que yo no tomo, así que ni siquiera me acuerdo. Órale. Pero en el supermercado puedes conseguir a 20 pesos, por Ah, ejemplo. ¿neta? Y son de un medio litro, no son chiquitos. Órale. Sí. ¿Cómo se llama la marca famosísima de cerveza de Polonia? Ese que tú dijiste creo que es Tiskia. Tiskia. Sí, esa también. En Berlín empezó. Es que en Berlín ya luego tienen unos trends bien locochones. No sé, y ya ahora en todos los kioscos puedes comprar siempre esa. Y está muy buena. Sí, está sí, muy tenemos rica. buena cerveza, buen vodka, igual, sí. ¿Cuál dirías es la mayor diferencia entre la comida polaca y la mexicana? Picante. Sí, porque en Polonia no comemos nada picante hasta. Es ¿Mostaza difícil. comen? Sí, pero no es tan picante. O sea, no pica, porque hasta es muy difícil conseguir chiles. No sé, tienes que ir a algún mercado exótico para Claro. conseguir chiles, porque no es para nada parte de nuestra dieta, nada. En ningún plato es picante. Así que sí, esa es la gran diferencia. Aquí usan productos muy frescos todo el año. En Polonia sí es difícil, ¿no? Porque tenemos el verano que sí tenemos fruta y verdura y todo fresco, pero en invierno pues ya es más difícil. Y aquí todo el año tienes fruta y verdura y todo muy rico. Pero el picante, sí, y me costó al principio mucho porque como no estaba acostumbrada para nada, yo no pude ni comer taquis fuego, por ejemplo. Ah, No, órale. o sea, nada, era demasiado. Y ahora sí, ya descubrí que te puedes acostumbrar, ¿no? Que poco a poco sí tienes más tolerancia al picante. Mira, vamos a ponerlo un poco a la prueba. Tenemos aquí varias cosas. Doritos Dinamita. Ok. Como, no sé, pero para comenzar tal vez, no sé qué opinas de los dulces mexicanos. Los dulces mexicanos son tramposos porque no son dulces, son picantes, salados, ácidos y un poco dulces también, pero me sorprendí al principio. A ver, empezamos con pulparindo. Vamos a hacer de menos a más picoso. Ok. ¿Ya has probado pulparindo? He probado, creo que, pero no me acuerdo, hace mucho. No, creo que no es mi favorito. O sea, es salado, picante, ácido y un poco dulce. Es una combinación extraña. Sí, ¿no? Para nosotros es que eso no encuentras allá. Está bien, está bien, pero es extraño. Y te juro, si comes 3 días seguidos un pulparindo o algo así, ya te vas a acostumbrar. Ya O sea, sí me gusta. Sí, lo he comido, pero sé que a los polacos que vienen acá seguro les va a sacar de pedo que eso es dulce, ¿no? Porque allá comemos chocolates, caramelos, algo así. Nada es picante. Sí.
Aquí tenemos sandichas enchiladas. Ya. Me gustan las picafresas. Picafresas sí me gustan. ¿Cuáles son? Ah, sí. Mira, eso también voy a probar uno. Ujú. A ver. No, gomitas enchiladas sí me gustan. Ay, sí me encantan. Uf. Uy. ¿Pero qué? Como regaña, ¿no? Después. Regaña después. No, a mí me gusta mucho. A ver, sí. Uy, uy. Quiero hacer un video nomás, niños alemanes reaccionando a esas madres. Yo grabé a mis Es- primos y mis ¿Ah, sí? sobrinas. No. Ese siempre es muy genuino, ¿no? ¿Y qué dijeron? No les gustó, o sea, no. Ya. Porque justo es un sabor extraño. Yo ya me acostumbré, me gusta mucho. Las gomitas sí. Y ahora para rematar, unas buenas papas picantes. No, no para ti, Loki. Un titeracho horrible. Sí, están buenas. Sí me gustan. Ay, dijiste que no comías picante y ahora sí viene entretenida con los doritos. No, me gusta Dinamita. mucho. Ok. Me las voy a acabar. Al principio no comía nada, pero ya me acostumbré. Porque es algo que sí puedes trabajar. O sea, ya igual llevo 4 años y medio. ¿Ya te echas picante a tu comida? Sí, ¿no? Me gustan mucho las salsas. Lo más loco que llegué a hacer es comer chile serrano así a mordidas. Porque no no manches. teníamos salsa en casa y dije, bueno, Aquí, si quieres más, con confianza, ¿eh? Uy, uy, uy. Los sí están cabrones. ¿Tenemos más agua, mi amor? ¿Y cuál ha sido tu choque cultural de la comida aquí, positivo o negativo? Aparte, obviamente, del picante. lo que me encantó otra vez los colores. Porque tienen tantos productos frescos que un plato se ve como una obra de Ajá. arte. El cilantro y la cebolla y diferentes colores. El arroz y la carne y ensaladas, todo se ve como muy bonito. Y las salsas, por eso también las enchiladas que tienen la salsita verde, todo se ve como muy... Los tacos, armas un taco, pones la carne, por Ajá. ejemplo, al pastor, que es así, color naranja, la tortilla amarilla, luego le echas salsa, se ve como muchos colores, me encanta, me encanta. Es que una vez hicimos el video, pero justo como también dijiste eso del invierno, ¿no? Como Ajá. no lo tenía pensado, pero una vez hicimos un video en otro canal donde hicimos compras en un mercado mexicano en un alemán, ¿no? No, es como, o sea, sí, obviamente hay variedad y así, pero no es como tú dices tan abundante como acá. No, y gastamos ahí un pinche dineral. Los mangos nos salían como a 80 pesos más o menos. Sí, una locura. Pero sí, eso, que se... bonita presentación. Oye, ¿cómo sientes aquí los choques culturales de una polaca en México en el amor? Lo que quieras contar. Lo primero que noté, ya lo sabía antes, o sea, un poquito, tenía una imagen que sí se confirmó aquí, que los latinos son mucho más atrevidos, o sea, como que te hablan bonito y como los polacos son más, como ya mencioné, reservados, como tímidos, un poquito, yo diría eso, y los latinos como tienen, no sé, como te saben hablar bonito, ¿no? Por ejemplo, ay, mi reina, ay, mi princesa, ay, güerita. Hasta en el mercado me pasó que yo iba a hacer mi mandado y, ¿qué le damos, mi güerita? Ay, mi reina, y mi princesa. Y yo, o sea, ¿qué está pasando? Pero sí son mucho más como, no sé, saben usar sus palabras para ligar. Eso se me hace como mucho más atrevidos eso que Ok. los polacos. ¿Echa más salsa al taco? Podría ser. Es como han dicho, no sé. ¿Sí, no? Bueno, eso no me han dicho. Pero... Ajá, crema. sí, tacos, eso, ok. sí. Sí, ajá. También. No, pero sí, tienes toda la razón, son más... Es que ahora, incluso que tú lo dices, ¿no? De mi reina, o cosas así, de esas expresiones en Alemania, yo pensando... No, eso se sentiría raro. No se Si en dice. polaco me dices el... Meine Königin, eso sería literal. No, sí mi suena reina. cliché. En polaco Ajá. suena como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Pero aquí es como, Sí, es muy bonito. Órale.
Y pues también, o sea, por ejemplo, que saben bailar, ¿no? Que saben así moverse, es también como, no sé, atractivo. En Polonia no se baila cumbia ni salsa. No, no, para nada. No, no, no tenemos esa cultura de Claro. bailar. Aquí creo que todos nacen ya con el ritmo, con sabiendo bailar y los Ujú. pasos y todo. Bueno, sé que no todos, pero la mayoría pues sí saben moverse muy bien. Eso también es como muy atractivo. Sí. Es que también nosotros los alemanes somos troncos. Nada Ujú. más. No, es que los polacos. Pues lo que tenemos en común, alemanes y polacos, es como la polka también, ¿no? Ajá. Y no te pasó, por ejemplo, cuando escuchas como música norteña, como, pues sí, con acordeón y así, que Sí, te sí, recuerda sí, un sí, sí, poco sí, sí, para... eso sí, ajá, sí, 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 sí. Por ejemplo, las bodas polacas, música así viva, Sí, sí. como yo la primera vez que escuché eso, dije, no, es la música de mi abuela. Ajá. Es como el acordeón, la tuba, ¿no? Los trompetas. Sí, pero luego igual los pasos son más básicos porque es uno, 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 Ya. así van todos. Claro, sí, sí, sí. No, aquí... ¿Y has aprendido aquí bailar o algo? Estoy en eso porque ya sentí esa presión que todos me estaban preguntando, ay, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 4 años y medio, casi 5. Ah, pues ya sabes bailar. Y yo, ay, no, sí, tengo que aprender, así que estoy en el proceso de aprender un poco de salsa, que Ok. también es bastante difícil, pero sí me gusta, cada vez me gusta más. Salsa. Bueno, salsa dicen o sea, en comparación con bachata, no sé qué, que todavía está como, o sea, dice alguien que ni saben bailar nada, pero que todavía está, por lo menos amigable para principiantes, ¿no? A mí me comentaron que mejor empezar por bachata, ¿Ah, porque neta? los pasos no son tan complejos como en Sí. salsa, pero es mucho más sensual y tienes que Mm, tener mucha seguridad y ya, sentirte cómodo en el baile para dominar bachata, yo creo. ya. Salsa es como más técnica, yo diría, que Ok, pasos y tal y vueltas, pero ándale. bachata es mucha sensualidad. Ah, sí, con razón. Es que, por ejemplo, y lo que a mí siempre me saca de onda es como bailando, ¿no? Y así como, sí, mover, así, sensualidad, y así todo el show, ¿no? Pero como ya luego viene a mi mente, ay, los pasos, ¿no? Y ya me empiezo así como congelar, ¿no? Así como, Sí, o si tienes que fijarte en los pies y luego las manos y yo al mismo tiempo, sí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo conecto? Por eso me encanta cómo mexicanos bailan, o sea, cumbia y esos pasos como improvisados, me encanta esa cultura de baile, es algo hermoso para mí. sí, a mí también me encanta cumbia, por ejemplo, que tu artista de música favorito en México, ¿cuál sería? Ay, me encantan Los Ángeles Azules. Tengo hasta mi playlist de mis rolones mexicanos, de todo, de Luis Miguel, de hasta corridos tumbados y Órale. reggaetón, todo, tú, you name it, todo. Tengo todo en mi lista, sí. Me encanta porque me gusta mucho la música mexicana también. Una duda que siempre también tengo al respecto al aprendizaje de idiomas, porque, por ejemplo, en Alemania mucha gente yo siento como se siente cautivados por escuchar, por ejemplo, una rola de reggaetón, ¿no? Y por eso ya de repente como quieren como aprender un poco más, ¿no? Porque sí, hay algunas como que pegaron ahí también, ¿no? Como el despacito, Ay, pues no. ya hace 10 años, Ay, pero no, sí, ajá. sí, sí, como, y cada rato hay otro. Y como muchos, como por la música, despierten como su pasión por el español. Pero ya luego, como no, en Ajá. su cerebro, como hablan, como, o en su imaginación, hablan como así como cantan en las canciones, pero realmente como hablan como un poco así con la pronunciación un poco todavía mejorable. Por ejemplo, para ustedes como polacos, ¿qué tan difícil es aprender el español en ese sentido? Yo diría que como nuestro idioma ya por sí es tan difícil, Ujú. como que ya no hay muchos retos para nosotros, Mm, ¿sabes? Como que estamos en un nivel que ya dominar nuestro claro, idioma es algo difícil, que aprender español, pues la pronunciación no se nos hace tan difícil, ni de inglés ni nada, es solo cuestión de, pues, de memorar, o claro. sea, aprender palabras y todo, pero no, no es como, wow, qué difícil, por ejemplo, como chino, ¿no? Que eso sí te cuesta trabajo, pero yo diría que no, no se nos hace tan difícil. Tienen la R, ¿cómo la pronuncian la R? Sí, fuerte. Ah, es Por R. ejemplo, Robert o Rabarbar. Claro, ok. Robert Lewandowski. Sería. Robert Robert. Lewandowski, ajá, Ok. Robert. Eso es lo que más nos cuesta. Bueno, de mi región hablamos de R, ¿no? Con la garganta, R, Ah, ok. y no R. Entonces están
me gusta mucho México porque la comida es muy bonita, pero a veces si vas a Polanco es muy cara. ¿No? Y Ok. hablan como... Y Ujú, cuesta sí. un montón para, no sé. Ok. Eso, no tenemos ese sonido de doble R, por Ujú. ejemplo, no sé, guitarra o eso. Pero también es como muy, muy bonito, se me hace muy bonito. Pero R normal sí lo dominamos. Órale. ¿Cómo sería el acento polaco en español muy estereotípico? Es que no sé si todavía me sale, no sé, a ver, no sé, creo que ya no, porque lo he intentado y no. Por ejemplo, para cotorrear a la gente que no sé hablar español y no me sale, o sea, Ajá. yo no puedo hacerlo ya, no. Pero quiero nomás regresar a una cosa que dijiste de reggaetón, que por eso quieren aprender el español y Ajá. tal. Yo a todos mis amigos que dicen, ay, qué bonita canción y todo, digo, qué bueno que no entiendes, porque la letra es muy puerca. O sea, es tan sucio que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo lo escuchan? O sea, es wow, no. Así que digo, Mejor que mejor no entiendas. no traducirlo. Ajá. No lo aprendas el español. Ujú, sí, bueno, cualquier motivación es buena, ¿no? Si Claro. quieres, pues claro, perfecto. Yo luego a mis estudiantes también les paso algunas canciones, ¿no? Para traducir, pero es como, no me imagino letras así en Polonia, ¿sabes? En la Ajá. radio, no. No, ni de pedo. O sea, en Alemania tampoco. Ajá. Y pues si llegara a pasar sería como, ay, sí, como medio escándalo, ¿no? Ajá, sí, Donde sí, 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 todos sí, exacto. Ujú, eso. como, sí, como tiran un poco. Oye, como un estereotipo, tú nos dirás qué tan cierto sea, como sobre Polonia, que yo he leído y percibido en Alemania, es que ustedes también son, bueno, en la mayoría apegados a la tradición, la fe todavía tiene un papel importante en la sociedad. ¿Qué tan cierto ves esto? Yo diría que sí, o sea, la familia es muy importante, tradiciones sí son muy importantes. La fe creo que cada vez un poco menos, Ujú. porque sí, mi país sí es muy católico, pero diría que las nuevas generaciones ya no tanto. Ok. Pero sí, las tradiciones como las tenemos muy bonitas, siento que todos las aprecian y quieren todavía seguir con las tradiciones y que la familia y todo. Solo aquí se me hizo todavía más, no sé, como la familia siempre en el primer lugar. Y lo que dicen Ujú. tus papás y lo que dice la abuela es cosa sagrada. En Polonia no tanto. O ¿No? sea, por ejemplo, aquí también no chocó, como que me sorprendió que pasan tanto tiempo juntos, desayuno juntos y Ah, la comida sí. juntos y luego el fin de semana juntos y barbacoa juntos Sí. con abuela y bisabuela y Sí. tatarabuela y Sí. tíos y yo como que, no sé, mucho tiempo con familia. Yo amo a mi familia, son los mejores del mundo, pero necesito mi espacio, ¿no? Claro. Como después de comer, cada uno a su lado, yo me meto a mi cuarto y aquí como, pero ¿qué pasa, Magda? ¿Está enferma? ¿Se enojó? ¿Se siente mal? Porque Ajá. sí, seguimos juntos y vemos la peli y todo, todos con familia. Y yo, ay, no, como demasiado tiempo con familia, ¿sabes? Es muy lindo, me encanta que sean tan unidos, pero al mismo tiempo como que necesito yo mi espacio. Claro. Se llama como, hay un dicho para eso, ¿no? Es familia muégana. Sí. Muégano, Sí. familia muégano, Ujú, ujú. ¿no? Y claro, también depende, pero sí, yo he visto eso también en algunos casos, ¿no? De que, a ver, ¿y cuándo chilean? Pero no más cada uno, ¿no? Tranquilito. Sí, exacto, ajá. A mí me ha pasado, por ejemplo, que justo como tú dices, no, abuela está bien, ¿no? O sea, se fue, estará bien. O sea, cuando era estudiante de intercambio, de que decía, no, ¿saben qué? Es que tengo sueño. Y me fui, ¿no? Y no manches, pinche Jan, ¿por qué te vas? Quédate a pistear con nosotros. ¿A poco no nos quieres? ¿No? ¿Cómo se lo tomaron Como malaj. Sí, pero te entiendo eso perfectamente. Cuando sales tienes que decir, ay, con permiso, ya me voy, con permiso. Y yo nomás, o sea, me quiero ir ya a descansar a mi cuarto. Eso sí, fue como uno de los choques culturales que digo, estuvo bien la comida, pero ya necesito mi espacio, punto. Oye, ¿cómo se llama, por ejemplo, en español en México? No sé si sabes. Igual, amor, también nos puedes ayudar. Cuando te vas sin avisar. O sea, digamos, vas a una fiesta. En Polonia decimos salida a la inglesa. A la inglesa dicen ustedes. Ujú. Y nosotros decimos despedida polaca. ¿Neta? No, qué grosero. Está muy mal. Y los ingleses dicen, Alemana. ay, los polacos, qué groseros. Ya.
Dices, ich habe einen polnischen gemacht. O sea, hice un polaco o una despedida polaca. Ay, no. Pero no es despectivo, es como ya, buenas Ok, noches. ok, pero a mí me gusta aplicarlo porque si pienso, tengo que dar 2 besos y abrazar y todo. Ay, no, es otra media hora. Mejor digo así, quien vio y ya me voy a mi casita. ¿Cómo se llama eso aquí en México? Bomba de humo, ¿no? Sí, es como que bomba de humo o fuga. Fuga. Se dio la fuga. ¿Serio? Ah. Es como ya, fulanito ya se dio la fuga porque tomó una caguama de más. Ujú. Eso también era, no manches. Es que ahora que dije eso como de cuando me despedía, ¿no? Que se enojaban conmigo, pero otra verdad es que también en Alemania depende mucho si vive, o sea, si creciste en el pueblo, por ejemplo, o en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad es más común, vas y a cada uno a su lado, ¿no? Pero sí, como en el pueblo también podría ser. Bueno, sí, eso sí es un punto válido, ajá, en la ciudad todavía es diferente, diferentes tradiciones y costumbres, ajá, sí es cierto eso. Un fiestas, ¿no? Como dicen, agua fiestas. Agua fiestas, no te vayas, etcétera, quédate con nosotros. Sí. Bueno, en Polonia también es una cosa en la peda, porque en una peda sí siempre te van a decir, ay, que sigue tomando, Ajá. que conmigo no vas a tomar y no sé qué, eso sí suelen decir también en Polonia, ajá. Órale. Y, por ejemplo, ¿qué es un producto mexicano que tú has descubierto allá en Polonia cuando vas? Un producto mexicano Sí. que puedo conseguir en el Sí. súper o algo, pues la cerveza Corona. Bueno, sí, eso. Y no muchas otras cosas, la verdad, no. Ni tortillas es fácil, ni chiles, ni nada. Dulces, no. A veces hacen como semana, no sé, española, semana Ajá. latina en algunas tiendas, ¿no? Pero no hay muchos productos mexicanos, no. Solo me viene a la cabeza Corona por ahora. No sé qué más. Es que Corona también está cañón. En algún momento, ¡boom! En todos los supers en Ajá. Alemania, ahí estaba. Ujú, ujú, ujú. Yo digo como que también, como pasó algo, pero hace como 20 años con la cerveza española, no sé, yo siempre tengo la teoría cuando o sea, cuando la gente ya va a vacacionar, ¿no? Y ya, bueno, en vacaciones Cancún, Ujú. Corona, 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 y llegan y ven, no sé, la marca de cerveza y la compran porque les recuerda a sus vacaciones. Ah, ok. Ustedes tienen playa, ¿no? También. Sí. ¿Cómo Tenemos de describirías la todo. playa en Polonia? Es hermoso, me encanta, porque tenemos la arena blanca, Sí. blanca. Hay dunitas chiquitas, no dunas muy grandes, pero sí, muy bonitas. El agua, pues sí está que te Heladito. congelas, pero incluso en junio, julio, agosto sí está fría, pero al menos te refrescas. Pero lo que más me gusta, que hay varios lugares que para llegar a la playa pasas por un bosque de Ándale. pinos, o sea, vas Ajá. caminando por un bosque y luego sales y llegas a la playa. Eso aquí no pasa Sí. porque es diferente paisaje. Y eso me encanta la playa polaca, es muy bonita. Ya llevo tantos años sin ir que sí me gustaría. El mar sí está más frío, pero las playas son hermosas. Y pues la montaña también y lagos, o sea, hay de todo. Creo que cuando viajas y pasas mucho tiempo al extranjero, tomas una perspectiva que aprecias mucho más tu Sí. país. Me pasó mucho, porque antes de venir aquí como me quejaba que ya me quiero salir, ya me quiero ir, hay tantas cosas bonitas en el mundo y países que quiero descubrir todo, no quiero perder tiempo Ujú. más en Polonia. Y ahora vivo aquí, aprecio todo lo que Mm. tenemos allá, es un país muy hermoso, la verdad. Sí, como una vez que ya no lo tienes, como se Lo te hace más extraño, sí. presente. Ujú, sí. A mí también varias cosas. De allá, obviamente, ¿no? Aprecio ya luego más cosas aquí también, ¿no? Por algo me quedé acá. ¿Tú llevas cuántos años acá, dijiste? 4 y medio. Llegué en Órale. marzo, justo cuando empezó la pandemia, y me Ay, cancelaron mi vuelo a Polonia. what? Sí, A sí. mí me pasó lo mismo. Ajá. Y nomás te quedaste, dijiste, ni modo. No, pues sí, ya tenía, o sea, tenía ya un vuelo y me lo cancelaron, Ujú, me lo renovaron para un mes después, y ya, nada, o sea, es que estuvo parado todo, ¿no? ujú. Sí. Y yo dije, bueno, Me entonces, quedo. Yo dije, eso pues me quedo, ¿qué? sí, que aquí voy a hacer con mi casa. Y cómo ves, como en tu futuro te gustaría en algún momento regresar, ves tu vida acá? No sé, es que yo no tengo planes
tan a futuro, ¿sabes? Como años. A ver, no sé, no me veo hasta ahora en ningún lugar todavía. Quiero viajar más, conocer más países, conocer más gente, ver los lugares más bonitos del mundo y entonces a lo mejor decido. En México toda la vida, no sé, la verdad. Depende dónde. Por ejemplo, vivir en una casita en la playa, ay, eso sí sería un sueño. Sí. Pero igual cada vez extraño más Polonia. Antes sí puse como lo rayé, que no voy a regresar. Y ahora como que sí digo, lo aprecio porque es seguro, es bonito y tal. Así que a lo mejor también dejo esa opción. En Europa me gustaría vivir en España, por ejemplo, en Italia, también por el clima, pero me encantan esos países. Así que no sé, uno que diga, allá me veo, todavía no, quiero descubrir más. Pero me siento bien en países donde pues hablen español, ¿no? No me imagino vivir en un lado donde no conozca el idioma. Pero no sé, o México, o Polonia, España, Italia, no sé, veo. O algo diferente que me guste todavía. Vale. Antes hablamos también de como que cada vez más mexicanos y latinos van a Polonia para vivir, trabajar, etcétera. ¿Qué son como 3 cosas que a fuerzas tienen que saber antes de ir? De cosas que hacer, tal vez, cosas que nunca deberías hacer en Polonia. Que no se preocupen cuando los miren feo, por ejemplo, no sé, que cuando saludan a la gente o sonríen a la gente así random en la calle, porque son cosas que ustedes hacen, o sea, los mexicanos hacen aquí, que sonríen, que dicen provecho, que todo, o sea, conviven mucho, aunque no conozcan la gente. En Polonia no hacemos eso, así que nomás les aconsejo que no se agüiten cuando alguien no te sonríe, por ejemplo, o si tú dices dzień dobry, que es buenos días y no te responden, como que no te agüites, porque somos así a veces, como más distanciados. No significa que nos caes mal, no significa nada malo, pero nomás así solemos ser. Así que si eres mexicano así muy sociable y con mucha energía y una persona muy positiva, como que no apagues ese brillito que tienes, porque los polacos no lo tenemos tanto, así que nomás sigue como eres, aunque no sea recíproco, ¿sabes? Claro. ¿Y qué más? Pues salir mucho, conocer mucha gente, probar toda la comida que es pierogi, lo que tienen que probar, que son como empanadas, ajá, si tú conoces. Y pues ya, no sé, a ver, tengo que pensar en más cosas. Por ejemplo, para socializar, ¿qué recomendarías? Antros, bares, pues aplicaciones, no sé. Con la forma, cómo son, lo que ya les platiqué, ¿no? De cómo, por ejemplo, ligan. Simplemente por ser mexicano, acercarse a una chica, invitarla a bailar y decir, ay, qué lindos ojos, no sé qué, o sea, algo así, pues ya lo hicieron. O sea, porque ya son más como algo exótico, algo diferente. Así que, pues nomás sigan como son ustedes. No se agüiten que los polacos somos como más distanciados. Y ahí no ocurre tan seguido que alguien dice, oye, mi reinita, ¿vamos a bailar? Si un polaco dice eso, yo me cago de risa. O sea, te digo, wow, ¿qué está pasando? No. Pero un mexicano y digo, órale, vamos. Yo luego digo a compas que justamente les digo exactamente lo mismo cuando me dicen, no, es que vamos a Alemania y no sé qué, estamos un poco nerviosos por lo del tema de que pues también somos cerrados, así. Y les digo exactamente lo mismo. Sean ustedes mismos. Así ya marcan la diferencia así. Sí, exacto. Oye, ¿cuál es la palabra más complicada de pronunciar en tu idioma polaco? Por ejemplo, que es un nombre y apellido. Ajá. Yo diría que es... el apellido es Brzęczyszczykiewicz. Hola, madre. ¿Cómo? Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Ajá, Brzęczyszczykiewicz. O sea, sí son muchas consonantes juntas. Ich es muy de ustedes. Exacto. O no sé, por ejemplo, chrząszcz o książka. ¿Qué significa? Chrząszcz es como un bichito que... Książka. Sí. Książka es libro. Książka. Libro, tan bonito y fácil. Es que está loco porque es la K y después el ch, ¿no? Ajá, książka. Sí. O, por ejemplo, hasta lo más básico, ¿no? Para saludar a la gente, hola en polaco es cześć. 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 ¿Cómo? ¿Perdón? Cześć. Cześć. Ajá, cześć. Bueno, Cześć. sí te salió. Ajá, sí. Quiero mandar aquí un súper saludo a Rubén, de hecho. Eso fue uno de los primeros seguidores que antes tuvo otro canal.
Y él vivía en Alemania en ese entonces, cuando nadie nos pelaba, teníamos como, no sé, 2,000 seguidores, y él fue uno de los primeros que nos escribió y dijo, yo los ubico. Y me tomé una chela con él hace 10 qué años, bonito. y él se fue a vivir, se enamoró de una polaca y se fue a Polonia y aprendió el idioma, se integró a la cultura, Guau, encontró ok. trabajo. No, qué lindo, qué impresionante también. Eso, hay que, no sé, estaría cool, ¿no? Que si hubiera más como de esas historias de éxito, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Polaco sí es muy difícil, pero una vez ya te mudaste a ese país y estás obligado a ir a la tienda, a oficinas, algo, también es más fácil porque lo escuchas cada día, ¿no? Estás forzado a usarlo, ¿no? Mm. Así que, pues, si vives en Polonia, yo creo que sea mucho más fácil aprenderlo. Y, por ejemplo, tus amigos mexicanos, conocidos mexicanos que han intentado aprender, ¿cómo los viste en el proceso? Muy tierno, Oh, me encanta escucharlos porque sí se me hace muy tierno. Simplemente que tienen ganas de pronunciar, de saber, que les ajá. da curiosidad, ¿no? A ver cómo suena, a ver cómo lo digo. Pero sí me da mucha ternura porque sí es muy difícil, muy difícil, pero sí es bonito. Sigan intentando. ¿Y tú dirías, por ejemplo, que los polacos cuando ven que alguien hace esfuerzo y así lo honran o... Los polacos somos conscientes lo difícil que es nuestro idioma, así que cualquier extranjero que sepa algo y sepa comunicarse lo más básico, Claro. lo van a aplaudir. ¡Wow! ¡Qué Porque hermoso! no ¡Qué es tan bueno! común, ¿no? Que Sí, veas sí, sí, ahí sí, un sí, alemán, un gringo exacto. hablando Sí, siempre polaco. lo apreciamos mucho Sí, el esfuerzo. Ajá, exacto. Sí. órale. Además, los mexicanos, yo creo que, bueno, es un estereotipo, pero si vas a Polonia y dices que eres mexicano, seguro van a decir, wow, qué chingón, qué padre, qué lindo, porque nos caen bien, o sea, nos caen bien esa cultura, porque todos conocen, ¿no? Sí. México y las partes lindas de México. Tenemos una imagen de un mexicano típico con su sombrero, Ándale. bigotón, con su tequila, en su caballo, su guitarra y tal. Pero si dices, soy de México, uff, sí, les vas a caer bien a la gente, porque sí, 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 no sé, nos encanta México. Yo siento que también lo que contribuye, por lo menos en Alemania, en la imagen pública es como los mexicanos en los mundiales, que siempre arman ahí una buena fiesta, ¿no? Sí, 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 ajá. Y estas imágenes luego dicen, huevo, sí, les gusta la fiesta. ¿Podríamos practicar de nuevo la palabra hola, simplemente en polaco? ¿Qué, Ujú. qué era? ¿Cómo? Es cześć. Cześć. Ujú. O sea, te... Es CZ y lo Ah, pronunciamos claro. ch. Cześć. 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 Ujú, sí. Y ok. Prost era Nastrovi. Na zdrowie. Ujú. Nastrovia. I jak się masz? Jak się masz? Ujú, ¿cómo Dobrze. estás? Jak się masz? Dobrze. Y no Genial. varía según la persona que tienes enfrente. No, 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 es neutro. Jak się masz? Jak się masz. Y no sé cómo, algo más que quisieras tú enseñar aquí a la banda en polaco. Sí, por ejemplo, un placer conocerte es miło mi cię poznać. Mío, ¿cómo? Miło Miło, mi, cię poznać. ci poznać. Miło mi cię poznać. Miło mi ci poznać. Bueno, pensé que era más fácil. Pero, Sí, miło mi cię poznać. ándale. Ahí ya saben como... igual, si saben hablar polaco, pónganlo en los comentarios. Yo no sé cuántos mexicanos habrá, ¿no? En el mundo que hablan polaco, no sé. Los que viven en Polonia varios años, sí, sí tengo amigos que sí lo dominan, más o menos. Y bueno, palabras randoms, ¿no? Como na zdrowie, eso sí, sí lo saben. Sin embargo, Una que otra grosería. sí, hay la grosería de hecho. Y eso fue también, se hizo muy viral hace unos meses. ¿Qué cosa? ¿No viste el video viral? Era de Polonia, obviamente. Había un castor que estaba cruzando un camino y el güey se dijo, bueno, es que casi no, pero lo voy a decir en A ver, dilo. curva, Ok. bober, 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 curva. ¿Viste ese video? Sí, Lo sí, vi no 100 sé. veces. Y el castor todo tierno y el güey todo encantado por él. ¿Y curva qué significa? Curva es como bitch, pero también es lo usamos para todo. Sí.
Ya, sí. Eso es curva, pero lo usamos para cualquier situación. Y también me gusta porque es muy jugoso, o sea, lleva la R y puedes decir curva. ¡Curva! Es que... Ay, no sabía que se hizo tan viral. O sea, lo vi pues, en redes polacas, pero no sabía que era tan viral. Yo Wow. creo que era porque luego yo me meto a los comentarios y sí vi como había banda de todo el mundo. Es que... Pero ¿por qué? ¿Qué tiene tan gracias? No sé. No sé, es que luego, no te pasa, por ejemplo, últimamente me pasa en redes cuando, ya veo de más, ¿no? Como que de repente me mandan videos muy random de la India o no Ajá, sé, de ok, otros ajá. lados del mundo y como que nunca he visto, ¿no? Y Ujú. sí me quedo viendo, digo, no, sí está loco. Es que ese video, como le curva, Bobber, Bobber. Y el castor todo lentito, así Sí, pasaba. sí, ajá. Es que curva es una palabra, incluso en Alemania, yo estoy seguro, si hacemos una encuesta en Alemania, ¿Sí conocen? el 80% de la población sabe que curva pues viene de Polonia y es Ah, súper... sí. Lo que me da risa es, por ejemplo, cuando luego voy en la carretera y hay curvas peligrosas. Y yo, "Curvas peligrosas, no manches, me muero de risa. O sea, ¿dónde? ¿Dónde Curva peligrosa. Sí, porque aquí pues significa otra cosa. Aquí significa otra cosa, curva, que en polaco es K-U-R-W-A, Ajá, sí, es W. Ujú, sí, ¿no? ujú, sí. A ver, igual para cerrar, ¿podrías decir así con mucho pasor, así curva, cómo es? Como para que la banda sepa cómo pronunciarlo bien. Con mucho enojo, si algo no me sale, yo diría curva. Órale. Ujú, o curva match. Curva match. ¿Qué es Ujú. match? Como puta madre, Ah, algo ya. así básicamente. Órale. Ajá, pero curva match. O sea, primero tienen que aprender las palabras básicas, bonitas, saludos y luego pues Luego ya. las groserías. Es que normalmente es al revés, ¿no? O sea, yo aprendí primero a huevo las maldiciones. Sí, pero siempre es más lindo cuando alguien se me acerca y Pues dice, sí, claro. cześć, jak się masz? Dobrze. Y digo, ay, qué hermoso, qué lindo. Y luego pues ya, curva. Claro. Ah, bueno, ok. Ok, está bien. Ok. Magdalena, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Mi nickname es Polka w Meksyku. Ok. Polka W Meksyku, que significa polaca en México. Y ahí haces contenido En polaco, pero ya cada vez más en español, porque cuando me Órale. llega ya más gente de México, pues le pongo siempre subtítulos Ok. o hablo también en español, o hago mis reels en español también. Órale. Bueno, de todos modos, abajo en la descripción deje el canal de YouTube, el Instagram también de Magdalena. Muchas gracias Muchas gracias. por caerle un rato, comer picante y Lo enseñarnos. sigo comiendo. Sí. Enseñarnos unas palabras en polaco. Ya saben, mana, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas nosotros. Nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur. ¿Cómo se dice adiós en polaco? Do widzenia. Ándale.